una analítica no es un diagnóstico, seguro que no solo lo digo yo, lo dicen muchísimas otras compañeras y compañeros. Pues estoy cansada, pues se me cae el pelo, pues parece que yo tengo los mismos hábitos y me cuesta, pues estoy acumulando más grasa y no estoy haciendo nada diferente y tengo menos ánimo y voy un poquito más estreñida y será la tiroides, ¿no? Muchas veces pensamos en ello. Carlos González es cofundador de Osana Salud Academy, enfermero, fisioterapeuta y referente en psiconeuroinmunología clínica. Conocido por su dominio de las analíticas y su enfoque de salud funcional, en redes sociales traduce datos complejos en decisiones clínicas claras. Además, es director del máster de Academia Soy Pro, donde forma a profesionales que no se conforman con lo básico y buscan ir un paso más allá en salud integrativa. ¿Qué pasa, tío? Porque me he hecho una analítica y me ha salido en el resultado que tengo el colesterol alto. Eso será de la pizza que te comiste ayer. Pues no lo sé, tendré que verme el episodio de Carlos para saberlo. Gluten, colesterol, anemia, inflamación, es todo lo que hablamos con Carlos González de Osana Salud Academy. Si os interesa estos temas, os invitamos al super podcast que grabamos con él, que fue increíble. Os dejamos con el episodio. Adelante. Bueno, Carlos, buenos días, bienvenido a Salud al Oído. Muy Que buenas. sepas que es un placer para nosotros. Como verás, estás en la temporada 2, ¿vale? Y en la temporada 2 hay novedades, que es la caja que ya ves ahí. La mascota. La abriremos al final del podcast. No te asustes que no es un animal. No tengo miedo. ¿O sí, o sí? Tengo miedo desde que he llegado. Me genera. Bueno, la has movido y has visto que no hay nada raro. Bueno, me genera inquietud todavía. Pero Sí, bueno, ¿no? ya veremos, tío. Bueno, pues simplemente eso, agradecerte. Y si te parece, empezamos un poquito. Nos gustaría saber sobre analíticas hoy. Vale. Y queríamos hacerte, en primer lugar, una pregunta, ¿vale? ¿Es fiable mirar una analítica? ¿Te puedes fiar? Es fiable y lo que va a ser determinante es cómo la interpretes. Al final sería como, poco por conocer vuestro ámbito, es fiable mirar una radiografía, es fiable mirar una resonancia. Quizá intuyo que me diréis, te da información, pero no es toda la información, ¿no? Seguramente sin una buena exploración te vas a quedar con una información a medias. Entonces, bueno, si una analítica es fiable por sí sola, es lo que siempre decimos, una analítica no es un diagnóstico, seguro que no solo lo digo yo, lo dicen muchísimas otras compañeras y compañeros, pero ayuda mucho, puede ser muy complementaria y en algunos casos ya lo veremos, seguramente lo hablaremos ahora, puede ser determinante a la hora de escoger una propuesta terapéutica. ¿Y en qué debes fijarte en una analítica? Porque, claro, hay un tema que mucha gente, ¿no? Lo hablábamos fuera de cámara, el tema de los valores, que Ya. muchas veces salen cosas en negrita, que nos interesan, cosas que no. ¿Cómo explicas esto a una persona de calle? Realmente es algo interesante porque yo mismo cuando acabé mi formación en enfermería, pues miraba las analíticas como las mira todavía mucha gente. Las miramos por los asteriscos que hay en esas analíticas o las negritas, ¿no? Y de hecho, el paciente que viene a la consulta te dice, oye, está muy bien la analítica porque no tengo ningún asterisco, ¿no? Y yo que sé, de poco alarmar, pues bueno, ahora lo vamos a ver, a lo mejor no hay ningún asterisco, pero hay cosas que nos pueden estar indicando, bueno, cosas que te pueden estar pasando, cosas mejorables. Pero también luego está la persona que te viene y te dice, hostias, tengo 2 o 3 asteriscos, quizá pues algo debe ir mal, ¿no? Y a lo mejor esos asteriscos tampoco nos importan demasiado, ¿no? Entonces lo primero sería no fijarnos en los asteriscos, que sería lo mismo que no fiarnos únicamente de lo que se llaman los rangos convencionales, que es un poco el responder, ¿qué es esto del rango convencional? Y fuera de micro lo estábamos hablando, damos por hecho que todo el mundo tiene por qué saberlo y luego realmente incluso hay algunos profesionales, yo mismo como profesional de la salud no hace tanto tiempo, tenía dudas sobre qué es un rango convencional y qué es un rango funcional. Para que la gente lo entienda, la gente que nos esté escuchando, vuestra audiencia, un rango convencional no es nada más que esa horquilla, esos valores que nos han determinado, que hoy hablaremos de varios, ¿no? Que nos han determinado como normalidad, a partir de los cuales, si estamos dentro de esos rangos, estamos aprobados, ¿no? Tenemos el check de, en principio, este rango está bien, ¿sí? Cuando estamos fuera de esos rangos, nos puede estar indicando que algo no marcha, pero realmente esos rangos, pues, están muy sesgados, ¿no? ¿Cómo se establecen esos rangos? Esos rangos se establecen en base a los criterios de los diferentes laboratorios. El laboratorio pues, establece, ¿no? En base a la cantidad de analíticas que se han hecho en un tiempo determinado, una estadística. Una estadística que intentan, digamos, centrarse en población sana. Pero claro, ¿cómo determinas la población sana de la gente que se va a hacer en gente que se va a hacer analíticas, ¿no? Y eso es el primer determinante en el cual tenemos que detenernos, porque al final la gente que normalmente se hace más analíticas y más en un país como el que estamos, que
vamos cuando está roto, no antes de haciendo prevención. Normalmente es gente que no se encuentra del todo bien. Puede no tener un diagnóstico médico. De hecho, la gran mayoría de personas que vienen a mi consulta no tienen un diagnóstico médico establecido muchas veces, ¿no? Tienen una sintomatología que normalmente puede estar compatible con una disfunción o con una patología muy incipiente. Pero claro, si tú quieres cribar a todos esos número de personas y en base a cuestionarios o en base a diagnósticos clínicos que no se han establecido, decir que es población sana, ahí ya tienes un pequeño sesgo. Por tanto, ahí es uno de los problemas. Realmente establecemos horquillas muy grandes, ¿vale? Que tienen su sentido como vamos a hablar hoy, tienen su sentido. No hay que empezar a sobrediagnosticar patologías a las personas y por tanto no son tanto los laboratorios los responsables, sino que somos los clínicos, ¿no? Las y los profesionales los que tenemos que saber interpretar que a pesar de que quizá no haya un asterisco, puede estar dándonos información, ese valor que quizá en la horquilla no está en el mejor lugar. Y ahí también es donde entra en juego los rangos más funcionales, porque esos son los que determina el laboratorio. Claro, podemos poner un ejemplo a lo mejor para que la gente lo Sí. pueda entender, ¿no? Quizá un rango convencional, por ejemplo, muy utilizado y del que yo en el podcast voy a hablar porque es uno de los que más veo y más afecta a la salud de la mujer, que es lo que yo suelo ver en consulta. Por ejemplo, el rango de ferritina. Ferritina es la cantidad de... es un valor que se extrapola evidentemente de la analítica sanguínea, de la cantidad de ferritina que tenemos en sangre. Evidentemente no es exactamente la ferritina que tenemos a nivel hepático, que es el empaquetamiento del hierro. Sería como el almacén de hierro que tiene el organismo. Pero es una manera fiable de verlo. Oye, ¿cuánta ferritina tienes? Significaría cuánto hierro tienes guardado. El depósito de hierro más grande que tenemos es el hígado, ¿no? Evidentemente no le vamos a hacer a la gente biopsias hepáticas para ver cuánto hierro tiene. Entonces lo extrapolamos de la ferritina sanguínea. Lo digo porque tuve un profesional de la salud que era muy crítico con el análisis de hierro. Me dijo que no podíamos extrapolar con la ferritina. Digo, hombre, sí, es la única manera realmente que tenemos, porque si no, para hacerle una biopsia hepática a un paciente realmente sabemos que le hacemos biopsias hepáticas a los pacientes o le hacen biopsias hepáticas a los pacientes cuando desconfían de un exceso de hierro, ¿no? Por ejemplo, una hemocromatosis. No es el caso. La ferritina, rangos convencionales. Pues bueno, nos vamos a encontrar laboratorios que te van a medir. A lo mejor alguien nos está escuchando ahora, coge una analítica en casa y dice, oye, pues el rango convencional, rango de laboratorio, rango establecido, rango aceptado, entre 10 nanogramos mililitro y 250 nanogramos mililitro. Hay otros laboratorios que lo acotan un poco más y te lo acotan entre 10 y 150. Igualmente sigue siendo un rango muy amplio, ¿no? Eso te iba a decir. 10, 250... Hago siempre esta broma porque todavía hay laboratorios hoy en día que lo valoran entre 10 y 250. A lo mejor hay gente que lo está viendo ahora y me dice, no, el mío pone entre 10 y 150. Perfecto. El mío pone entre 10 y 120. No tan perfecto, porque a lo mejor a 100 o 120 la ferritina está bastante bien. Y lo que no está bien precisamente es a 20, que hoy hablaremos sobre ello. Pero entre 10 y 250, pues cabe la falta de hierro muy importante, aún sin tener anemia, que sería una ferritina en 12, y un 220, que podríamos estar hablando de un exceso de hierro, de una hemocromatosis, ¿no? Esos son los rangos convencionales. ¿Cuál sería el rango de funcionalidad que decías tú, Marc? Oye, pues un rango más estrecho. ¿En base a qué? Ahí es lo complicado, ¿no? Porque los rangos funcionales no están en una sola guía, ¿no? ¿De dónde se extrapolan? ¿De dónde sacamos esos rangos funcionales? Pues de publicaciones científicas, de revisiones, donde nos dicen que determinadas patologías, determinada sintomatología, puede estar relacionado con un rango más estrecho que el rango habitualmente que estamos habituadas. Ejemplo, The Lancet publicaba, ¿no? Ya sabemos que The Lancet es una revista de alto impacto científico. No todos los estudios científicos son fiables, evidentemente. Pero esto era una revisión sobre el hierro, sobre cómo diagnosticar una deficiencia de hierro. Y es muy interesante y siempre hago referencia a ella porque The Lancet ya dice en 2021, o sea, estamos hablando de ya hace 4 años, decía que los rangos de ferritina por debajo de 30 se corresponden con un bajo nivel de hierro de reserva. ¿Hay que dar hierro a este paciente? Ya veremos si hay que darle hierro. Pero como mínimo ya me dice que si estoy a 20, oye, ¿cómo son los síntomas de falta de hierro? ¿Los tienes? Porque quizás si los tienes, a lo mejor podemos hacer algo en ese sentido. Pues eso sería la diferencia entre un rango funcional y un rango convencional. A veces la crítica, desde la gente un poco enfadada con la medicina integrativa o funcional, que yo sí que defiendo desde un punto de vista coherente, es sacáis los rangos funcionales para tratar a más gente. No, la idea no es tratar a más gente, la idea no es sobrediagnosticar, es intentar buscar una relación con algo que sí que sea accionable, que sí que sea una palanca que podemos tocar para ver si podemos ayudarte en cuanto a tu sintomatología.
A mí una cosa que también me sorprendió de cursos que hemos hecho contigo es que estos rangos funcionales no solo se tienen que acotar, es decir, tienes una acotación y se acota aún más, no, pero esa acotación sí puede ir o a la alta o a la baja, Y hay porque también es el diferentes problema. Y hay diferentes ejemplos. Por ejemplo, el hierro se acota hacia el centro, ciertamente, ¿no? Sería, vas a tener una merma por arriba y por abajo que vas a eliminar y vas a decir, oye, vamos a centrarnos más en un rango de ferritina, por ejemplo, entre 30 y 40 nanogramos mililitro por la parte baja. Evidentemente tendremos que mirar el hierro circulante, la hemoglobina, que sé que tenemos preguntas por ahí, no me quiero anticipar. Y por arriba, hombre, pues 120, 140, 150, oye, hasta aquí, más o menos, y depende del contexto de la persona que nos venga y del resto de parámetros analíticos, lo podríamos dar como normalidad. Y aquí es la centralización, que es lo que la mayoría de gente piensa. Con una TSH también se centraliza el rango, ¿no? Un valor de TSH o de hormona estimuladora de la tiroides, que si nos están escuchando mujeres que a lo mejor hayan tenido en algún momento algún periodo de cansancio, dicen, ostras, pues me han mirado la TSH. Sí, luego ya veremos si la TSH solo vale para mirarla para valorar realmente el estado o la funcionalidad de tu tiroides, que da para mucho. Pero el rango, por ejemplo, de TSH, que se mueve entre 0,5 por la parte baja y 4,55 por la parte alta, depende del laboratorio, también lo volvemos a centralizar, entre 2, 2,5, 2 y 3. Pero, por ejemplo, un rango que se va hacia el alza es la vitamina B12. Por ejemplo, la vitamina B12 o la cobalamina, conocida como colamina, se valora, por ejemplo, pues rango de laboratorio, pues entre 160, 160 me parece dramático, 180, 200 en el mejor de los casos, picogramos mililitro, y 600 picogramos mililitro por la parte alta. Por ejemplo, el rango de funcionalidad, y esto fue una publicación de New England Journal of Medicine que hablaba de cómo la deficiencia de B12, uno de los criterios es estar por debajo de 350. Oye, pues si tenemos una revista, ¿no? Una publicación, mejor dicho, de una revista de alto impacto respetable que habla de que, cuidado, que es uno de los criterios diagnósticos para la deficiencia de cobalamina, es situarla en 350. Por mucho que la normalidad de la población sea estar en 300 o en 250, ojo, si hay pacientes con síntomas, evidentemente no va a tener un dolor neuropático por tenerla a 300 picogramos mililitro, pero a lo mejor sí que puede tener otra sintomatología. Pues marque ese rango lo que tú estabas anticipando. El funcional lo elevamos, lo vamos hacia arriba. Vamos a ponerlo por la parte baja en 350-400, por la publicación que tenemos, y luego por la parte alta vamos a moverlo también. No pasa nada por tener una B12 en 600, 700, 800. No es un problema. Realmente puede ser síntoma de que tienes una buena absorción. A partir de 900 o 1000 picogramos mililitros se puede relacionar incluso con procesos graves de salud que toca descartarlos a nivel médico. Pero como ves, este rango, como bien anticipabas, Márquez, lo elevamos hacia arriba y no lo centralizamos, ¿no? Por ejemplo. Antes de seguir con el episodio, queremos darte una noticia que puede cambiarte la vida. Si eres fisioterapeuta, entrenador o profesional de la salud y quieres aprender a programar ejercicio a largo plazo, déjanos decirte que tenemos una colaboración con Get Formaciones. Una formación en la cual aprenderás a controlar las variables del entrenamiento y de la carga, y así entenderás cómo adaptar e individualizar el ejercicio al contexto de tus pacientes. Y así te empezarán a hacer caso. Porque sí, sabemos que no te hacen caso. Y lo sabemos porque Marc y yo, antes de hacer la formación, nos pasaba exactamente lo mismo. Ya son más de 200 exalumnos que se han convertido en expertos del ejercicio, y si te gustaría beneficiarte de un 10% de descuento en todas sus formaciones, te invitamos a que pinches en el enlace que te dejamos en la descripción y que digas que vas de parte de Salud al Oído. Y ahora sí, seguimos con el episodio. Has hablado de un tema muy interesante, que ya hemos dicho que hablaríamos, el tema de la anemia, ¿vale? Porque parece una pregunta tonta, Sí. pero le preguntas a cualquier profesional de salud y no te sabe definir bien qué es mucha gente. ¿Qué es la anemia y qué puede provocarla? Ya sé que es una pregunta muy amplia, ¿eh? Pero... Sí, no, pero yo creo que podemos decir cosas que tengan sentido y que sean aplicables para la gente que nos está escuchando, ¿no? Al final, la anemia es la deficiencia de hemoglobina, ¿sí? O la disminución de la hemoglobina debajo de un rango concreto, que podemos discutir cuál es ese rango, ¿sí? Pero la gente debe entender que una deficiencia de hierro, si no baja la hemoglobina, no le podemos llamar anemia, le llamaremos cerropenia, le diremos que falta hierro, pero tiene que bajar la hemoglobina para que diagnostiquemos de una falta de esa falta de hemoglobina o de diagnostiquemos de anemia, mejor dicho. El tema con la hemoglobina, otro rango muy sesgado, y quizá a nosotros tres no nos afecta demasiado ese sesgo, porque es más difícil encontrar anemias en hombres, pero cuando atendemos a mujeres, vuelvo a decir, yo lo que atiendo preferentemente son mujeres con problemas digestivos y hormonales, pues ya no te digo, ¿no? La mayoría de mujeres que la barriguita no está bien,
también los hombres, tenemos la barrita que no está bien y que no digerimos del todo bien, pero encima de ellas, pues bueno, si tienen ciclos menstruales regulares, como tengan un poco de sangrado abundante, se da como normalidad que tengan estados. Yo le suelo llamar de anemia funcional, ¿vale? Eso es un nombre que es una patillada, o sea que lo podemos tirar a la basura mañana, ¿eh? Entendedme lo que quiero decir. Anemia funcional nos referimos a que en muchos casos, si además el laboratorio tiene la distinción de sexo en cuanto a hacer los parámetros en función de si se analiza un hombre o una mujer, un adulto o una niña o un niño, ya te empieza a cambiar los parámetros convencionales y te puede dar como normalidad una hemoglobina en 11.6, 11.7, 11.8 de gramos de cilitro, que me parece un rango muy, muy, muy bajo en realidad. Nosotros tendríamos un asterisco en 12 y en cambio una mujer a 12 no tiene un asterisco. Y en cambio ya tiene una deficiencia de hemoglobina. La gente debe entender que es una disminución de la oxigenación de los tejidos, ¿no? Por tanto, imaginemos a lo que afecta. Lo que pasa es que, bueno, hemos normalizado estar cansadas, hemos normalizado que no se nos caiga el pelo, hemos normalizado incluso muchas veces pues tener piernas inquietas, llegar a la tarde-noche, pues eso, derrotadas, que las uñas sean débiles. Todos estos síntomas son deficiencia muchas veces de hemoglobina, una tendencia anémica, y no hace falta tener la hemoglobina en 8 o 9 para diagnosticarla. ¿Qué pasa? La mayoría de hemoglobinas bajas, ya empezamos con el primer sesgo, se infradiagnostican, ¿no? Y aquí tenemos uno de los primeros problemas, igual me extiendo mucho, me cortáis cuando queráis, ¿eh? Dale. Uno de los primeros problemas que tenemos con este contexto es, oye, si tengo la hemoglobina en 12, 12.2, 12.3, 12.5, ¿no? No supero el 13 en cuanto a mi valor, ¿tú te quedas tranquilo, Carlos, de mi nivel de hierro? No me quedo tranquilo si no lo veo. El problema es que ya tenemos aquí una dificultad, que es que muchos laboratorios, si la hemoglobina esté bien, ya no te hacen el nivel de hierro o el nivel de hierro circulante ni el nivel de hierro en reserva, que es la ferritina, porque valoran, ¿no?, según protocolo, que tu nivel de hemoglobina es correcto, entonces no tengo por qué valorarte el resto de cosas. Es un ahorro económico, lo puedo llegar a entender, pero nos falta información, porque es muy posible que esa tendencia a hemoglobina un poco baja sea a la vez causa de un hierro bajo, y te puedes encontrar una ferritina, por ejemplo, en 10 o en 12 o en 15. Dices, ostras, no tienes una anemia como para preocuparnos, pero oye, ¿por qué venías tú? No, yo venía por cansancio, por el cabello, por las uñas, por dolor de cabeza y porque me dicen que entrene y le digo al que entrene Rita, porque yo estoy muy cansada. Pero bueno, cuidado, que a lo mejor nos falta de voluntad de esto, ¿eh? A lo mejor tiene que ver con que tienes un sangrado muy abundante, tiene que ver con que quizá no estás comiendo o absorbiendo todo el hierro que ingieres, a lo mejor ese cambio de dieta que hiciste, mil cosas, ¿no? O ese fármaco que tomas para la acidez, que podemos ayudarte un poco a ver si lo puedes empezar a tomar un poquito menos. Entonces es el primer problema realmente, no valorar hemoglobina, sideremia y ferritina. Y tú me decías, Arnau, ¿cuáles son las causas habituales? Pues la anemia más habitual es la anemia ferropénica, es la anemia por falta de hierro, que no significa que todas serán anemias por falta de hierro, pero la anemia ferropénica es la más habitual. De hecho, la falta de hierro es la falta de micronutriente más extendida en el mundo entero, realmente. Fijaros, algo curioso que tenemos con el hierro es que no tenemos capacidad de perder hierro de forma fisiológica. Imaginaos si es un bien tan preciado, ¿no? No tenemos una manera de regular la cantidad de hierro que tenemos en nuestro organismo, solo tenemos manera de regular la capacidad de absorberlo, ¿no? Tramite una proteína que se llama hepcidina. Pero no tenemos capacidad de decir, tengo mucho hierro, lo voy a perder un poco, ¿no? Hay diferentes maneras de hacerlo, por ejemplo, con el zinc, con el selenio, con otros minerales, pero por ejemplo con el hierro no. Imaginaos si es algo tan, ¿no?, es algo tan necesario para nosotros, que la gente que no tiene ese control sufre de exceso de hierro. Y las causas, aparte de la falta de hierro, puede ser una falta de B12, puede ser una falta de ácido fólico, puede ser una falta de vitamina B6, ¿no? Para que la gente que tiene una analítica y lo está viendo, la falta de B12 y ácido fólico que se relaciona con anemia tiene un volumen corpuscular medio más alto en la analítica. Esos pacientes hacen glóbulos rojos un poquito más grandes, ¿no? Es un mecanismo compensatorio, perecedero a largo plazo, pero compensatorio. Pero también podemos tener anemias por inflamación, por ejemplo, o por contextos oxidativos, que es realmente lo más complejo de diagnosticar. Por tanto, y para no alargarme, estas causas son las más habituales de anemia, siendo la ferropénica la más habitual, y siendo la ferropénica una que se valora mal, porque tienes que realmente tener una hemoglobina baja, realmente muy fuera del rango, para que el laboratorio, a menos de que la o el profesional especifique, quiero que me haga usted igualmente la ferritina, muchas veces no se hace y te pierdes parte de la información. Brutal. Y
Por ejemplo, ahora, imagínate lo que comentabas, ¿no? Sí. Hay una persona mismo en casa que está viendo una analítica. El tema de la ferritina, que Ujú. sabemos que hay una metáfora que te gusta mucho explicar y creo que va a Ujú. ayudar mucho a la gente a entender qué es la ferritina. Ya lo has nombrado un poquito, que es el almacén de hierro en Sí. el cuerpo, pero ¿cómo va esto? ¿Cómo lo pueden entender fácil? Yo esta metáfora la empecé a explicar así y honestamente siempre digo lo mismo. Yo no sé si a lo mejor se le ha escuchado a alguien y alguien también la utiliza, por tanto no me voy a atribuir Algún día te prácticamente llegará una nada. carta diciendo que Por eso. el copyright. Por eso me anticipo. Digo, oiga usted, yo esto no lo sabía, pero yo la explico así. Por tanto, si alguien se la quiere atribuir, me parece perfecto, pero que nadie diga que es la metáfora de Carlos, que ya sé que no lo has dicho, Arnau, ni mucho menos, tío. Al final la gente tiene que entender, y esto lo explico igual en los cursos, en los profesionales, porque creo que a veces pasamos por alto y explicar las cosas de una manera fácil y sencilla, pues es la manera más fácil que tenemos de entender, sea en fisio, sea en medicina o sea en economía, ¿no? Explicarlo como para peques, ¿no? Para mi hija de 11 años, ¿no? Que lo entienda, pues así seguramente también lo entenderé yo. La gente tiene que entender que el hierro y la ferritina es como el hierro es el dinero que tú tienes para gastar, ¿no? O sea, un cash flow, ¿no? Sí. Pues que ya no hay metálico, ¿no? Pues puedes tener el dinero que puedes, vamos a ponerlo en dinero en metálico. Oye, esos 50 euros o esos, soy un poco viejo, esas 1.000 pesetas, ¿no? Esas 2.000 pesetas que llevabas, pues bueno, ahora 50 euros, cuidado, 50 euros es dinero. Pero vamos a poner que tengas 20, 30 euros en la cartera, 50. Pongo un número alto porque me sirve para jugar un poco, ¿no? Imaginemos que, ostras, alguien que lleva 50 o 100 euros en la cartera para gastar es alguien que económicamente seguro que va bien. Hombre, pues no sé el dinero que tiene ahorrado, la verdad, y no sé si se lo va a querer gastar, ¿no? Tengo que ver un poco el dinero que tenemos pues, en el banco o debajo de la baldosa de casa o en algún sitio, algunos ahorros. Oye, ¿cómo están tus ahorros? Eso es la ferritina, el dinero que tengo para poder pasar normalmente, pues a lo mejor un mes o, bueno, quien tenga dinero para pasar un mes muchas veces en la sociedad actual está bastante complejo. Imaginemos, ¿no? Esa idea, ¿no? De poder tener algo de dinero por si acaso me fallan mis ingresos o tengo algún problema, ¿no? Y luego está la hemoglobina, que es un bien muy preciado que puedes comprar con el hierro, ¿no? Hay muchos bienes muy preciados, cada uno pondrá el suyo, pero casi todos coincidimos en que la vivienda es un bien muy preciado, ¿no? Por tanto, un alquiler o una hipoteca, ¿no? Sería como la hemoglobina. Entonces, cuando tú empieza a faltarte hierro, empieza a faltarte dinero, ¿qué es lo primero que te falta? ¿El de la cartera o empiezas a faltar el del banco? El del banco. Empiezas a sacar el dinero del banco porque dices, oye, tengo que ir pagando cosas y, oye, hay que ir pagando la hipoteca y el alquiler para que no me larguen de casa, pues voy sacando. Por tanto, lo primero que le baja a la persona es la ferritina. Por eso no lo vemos muchas veces, porque ¿usted sigue pagando el alquiler? Sí. ¿Sigue pudiendo, bueno, ir a comprar el pan de trigo sarraceno? El pan de lo que queráis, hago broma con esto. Puedo ir a comprar al supermercado, puedo ir a comprar al mercado, pero sí, voy pudiendo hacerlo, pero voy bajando mis ahorros, ¿no? Me va a salir en catalán mis estalvis, ¿no? Y voy sacando mis ahorros. En el momento que tú empiezas a agotar ahorros, empieza a bajar mucho la ferritina, empiezas a quedarte en 10, empieza a quedarte en 8. Todavía hay a veces la hemoglobina no se ha enterado, ¿eh? Está a lo mejor en 12 y pico. Oye, pero has dicho que 13 mejor. Sí, pero vamos a ponerte que 12 y pico no hay ningún asterisco. En el momento que la ferritina empieza a bajar mucho, empieza a bajarte también el dinero para comprar, para ir al mercado, empieza a bajarte la sideremia, el hierro circulante, el dinero que llevamos en la cartera, metafóricamente, como decías Arnau, y luego ya te empieza a bajar la hemoglobina, ¿no? Te empieza a bajar, ya le debo a la persona que me alquila, ya le debo al banco, ya le debo bueno, ese bien preciado que hemos dicho, la hemoglobina es un bien muy preciado, si baja mucho la hemoglobina, pues te puedes morir realmente, ¿o no? Es un estado de urgencia. Cuando baja pues, por debajo de 8, por debajo de 7, quizá requiere una transfusión, por ejemplo, ¿no? El contexto clínico que yo sigo, evidentemente, en la medicina que yo practico, no, por suerte no te va a venir este tipo de paciente, pero que te venga en 11 es bastante habitual. Y por eso me sirve mucho la metáfora, porque muchas veces la o el paciente en consulta, sobre todo es más la paciente, empiezas a ayudarle a mejorar su sangrado menstrual, empiezas a ayudarle con la alimentación a incorporar un poquitito más de hierro, tratas un poquito a nivel digestivo para que absorba mejor el hierro, quizá le das un hierro más amable con su intestino, por ejemplo, y te manda un correo con la analítica, viene a la consulta y te dice, y le dices, ¿qué tal? Dices, pues yo estoy mejor, pero la analítica no está mejor. Dices, ahí va. ¿Cómo que no está mejor? No, pero tú te encuentras mejor, ¿no? Sí, bueno, voy a mirar la analítica. Y la hemoglobina, que a lo mejor la tenía en 11, ahora la tiene en 12 y medio. O la tenía en 12 raspado, ahora la tiene en 13 y medio. Y dices,
Hombre, pues ha mejorado 1,5 puntos la hemoglobina. Ya, pero mira la ferritina sigue baja. Pero el hierro circulante, que lo tenía, por ejemplo, en la parte baja, lo tenía en 50, ahora ya está en 80-90. Digo, hombre, ahora ya has podido pagar el alquiler, ya tienes un poco más de dinero en la cartera, lo que te falta es el dinero del banco, pero ahorrar es lo último, ¿no? Ahorrar ya a ver cuando puedas, ¿no? Siempre le explico al paciente, ¿no? Le explico la metáfora, igual que tú me la has puesto aquí votando para que nos explayáramos, Arnau. Le digo, oye, lo normal cuando vuelves a ingresar no sería ahorrar, sino sería pagar las deudas. Oye, pues pago las deudas que tenía y empiezo a ir normalizando la analítica. Y lo que más cuesta, como en la vida, es el ahorro. Lo que más cuesta es meter realmente hierro en forma de ferritina. Por eso tardamos mucho en mejorar esos niveles. Qué bueno. Y una cosa, Carlos, ¿y hay Sí. alguna manera de Dime. que tú tengas ahorro Sí, y no lo puedas usar? sí. Esta ya te la traías. Ahí va, ¿eh? Ya sabes Te la, dónde vamos. traías, te la traías preparada, ¿no? Imagínate que vas con alguien que no se quiere gastar su dinero, ¿no? Y entonces sale siempre con poco dinero de casa para que invites tú, ¿no? Porque tiene miedo que le roben el dinero, tiene miedo de gastárselo. Esa metáfora, que espero que no tengáis muchos amigos así, porque si no es un poco rollo, ¿no? Él es un poco así, ¿eh? Lo que es bueno es ir un poco, pues no, un día tú, otro día yo, y ir compartiendo un poquito esos gastos, ¿no? Realmente. Pero lo que suele pasar, y tú lo has definido también con la misma metáfora, hay personas que guardan el hierro en forma de ferritina porque tienen miedo de gastarlo, ¿vale? No es como el dinero. Lo que tienen miedo realmente es que algún patógeno, por ejemplo, algún virus, alguna bacteria, algún parásito, o en un contexto de mucha oxidación o de mucha inflamación, el hierro se oxide. El hierro tiene esta particularidad, es un bien muy oxidable, ¿no? Se oxida con mucha facilidad y no queremos que el hierro se oxide. De hecho, no queremos que nada se oxide, porque eso nos acaba oxidando a nosotras mismas. Por eso, una manera que tiene el cuerpo de decir, oye, ¿hay un contexto muy inflamatorio? Sí. ¿Qué hay? Oye, un problema intestinal, una disbiosis, hay una alteración en las mucosas, hay un virus por ahí que está cada 2x3 dándome por saco, que sí, ahora una amigdalitis, ahora una faringitis, ahora cuando no estoy malo, estoy medio malo. Y dices, ostras, o más grave, tengo una patología autoinmune, por ejemplo, una artritis reumatoide, un lupus. Las enfermedades inflamatorias intestinales comen un poquito aparte porque no te da mucho para guardar el hierro, porque como también se afecta el intestino, encima lo quieres guardar, pero es que además no lo absorbes y es realmente un drama, ¿no? Pero el resto de contextos que he nombrado, el cuerpo dice, calla, que voy a guardar el hierro para que no me lo robe ningún virus, ningún patógeno o que no se me oxide. Y es lo que tú estabas anticipando porque te lo conoces, ¿no? Por eso me has puesto la pregunta. Empieza a subir la ferritina y puede parecer, hostia, ¿cuánto hierro tengo? Tengo a 100. ¿Y cómo tienes la sideremia o el hierro circulante? En 30, está bajo. Que la gente lo sepa, las oyentes y los oyentes, entre 50 y 100 o entre 50 y 150. El hierro circulante está bien, por debajo de 50 es un hierro bajito, por encima de 150, por encima de 120 también es un hierro altito, ¿eh? Pero vamos a suponer, hostia, lo tengo en 30, pero ¿por qué tengo tan poco dinero en la cartera y en cambio tengo dinero guardado? ¿Qué va a acabar ocurriendo si no quieres gastar el dinero? Que te va a bajar la hemoglobina, que vas a empezar a no poder pagar el alquiler. Y es, puedo decirlo, ¿no? Jodido esto. Se puede decir palabrotas. Y es jodido. Porque realmente esa anemia no mejora dando hierro. El cuerpo no quiere absorberlo. Tenemos una manera de, bueno, Carlos, has dicho antes, tío, que no teníamos mecanismos de control sobre el hierro. He dicho que no tenemos mecanismo para perderlo, pero sí para dejar de absorberlo. Hay una proteína que se produce en el hígado que se llama hepcidina, que es como un guardia urbano o una guardia urbano que dice, hey, no quiero más hierro, ¿no? Cierra, le dice a las puertas que permiten la absorción de hierro, se llaman ferroportinas, ¿vale? En el intestino, las cierra y dice, no queremos absorber más hierro de momento, porque no queremos que se nos oxide o nos lo roben. Voy a ir tirando del que tengo guardado. Algún día lo agotaré, ¿eh? Que son las anemias que se acaban generando por contextos inflamatorios sostenidos. En esos casos, son los casos donde dar hierro no va a ayudar, no va a mejorar. Y hablábamos de un contexto clínico de un paciente recientemente tuyo, ¿no? Por mucho que tú le des hierro, y aunque le des hierro, un super hierro estupendo, liposomado, a una dosis baja, no sé qué, el paciente caga negro, no quiere absorberlo. Lo que tienes es que intentar mejorar su contexto inflamatorio o oxidativo para poder realmente mejorar la absorción de hierro, sea dietético o sea con un suplemento. Y es un poco más complejo. Vale, Carlos. Y para seguir con el tema, hemos estado hablando cuando el hierro está bajo. Pero, ¿qué pasa cuando está alto? Pues realmente, siempre hablamos más de hierro bajo porque es lo más universal, pero tenemos
alteraciones genéticas que nos llevan a un exceso de hierro y tenemos conductas en nuestro día a día que también nos pueden llevar a un exceso de hierro. El exceso de hierro viene determinado por una ferritina elevada. Normalmente también se asocia a una sideremia, una cantidad de hierro circulante o a una cosa que llamamos, que no hemos hablado de este concepto, igual da tiempo para introducirlo, es un concepto o un parámetro que se conoce como el índice de saturación de transferrina, que es la cantidad de hierro que viaja en el transportador de hierro que se llama transferrina. Es como tener un coche muy lleno de hierro, ¿no? Muy cargado de hierro. Eso nos determina cuánto hierro está en circulación. Entonces, a nivel analítico, ¿qué nos encontramos normalmente en un exceso de hierro? Nos encontramos una hemoglobina al alza, 15, incluso 16. Es cierto que la hemoglobina al alza también puede darse en pacientes con bronquitis crónica o enfisema, ¿no? Pacientes que no ventilan bien y suben la hemoglobina para intentar, bueno, ya que oxigeno mal, voy a ver si pongo más coches y a ver si absorbo o puedo captar más oxígeno. Pero quitado de los pacientes o quitado de gente que viva en altura o que sea con hábito de fumar y demás, muchas veces la hemoglobina alta se corresponde también o va de la mano de un hierro elevado. El hierro elevado va a verse en hierro circulante alto y ferritina alta. Ferritinas altas, ¿cuánto? Más de 200, 220, 250. Ahí todavía medicina le da importancia relativa. Hace el diagnóstico, pero no van a tratamientos de extraer sangre, hacer flebotomías, ¿no? Es como donar sangre, pero más a menudo, para ir bajando esa cantidad de hierro, solo lo hacen cuando ya los valores son muy elevados o cuando en una biopsia a nivel hepático han encontrado que hay una sobrecarga de hierro en los hepatocitos y ahí hay que hacer alguna intervención porque el hierro es muy prooxidante. ¿Cuáles son las causas? La más habitual, la genética, ¿vale? Hay diferentes genes que están detrás de la no expresión o la no producción de esa hepcidina. ¿Os acordáis lo que hemos hablado antes, ¿no? A ver si los oyentes se acuerdan, era la urbano, ¿no? La policía, mejor dicho, que del tráfico que dice, oye, no queremos más hierro. Pues esa no la tienen estos pacientes genéticamente. O tienen un poco menos o directamente no se expresa. ¿Qué ocurre entonces? Pues que todo el hierro que llega al intestino lo absorben. Claro, si ellos no lo saben y están comiendo gran cantidad de hierro, sobre todo de origen animal, que es el que se absorbe mejor, pues van a absorber mucho hierro y ahí tendrías que cortar un poquito esa afluencia. Ahí es donde las medidas dietéticas pueden ser muy interesantes o algunas medidas sencillas como acabar las comidas, por ejemplo, con un té o con un café, que inhiben la absorción de hierro entre un 50 y hasta un 80%. De hecho, hay un estudio muy interesante en los que los pacientes con hemocromatosis, con una afección genética por exceso de hierro, acababan las comidas con un té negro, ¿no? Y lo que veían es que con el paso del tiempo, ¿vale? Con el paso de los meses, no recuerdo si el estudio se hizo a 2 meses vista o a 3 meses vista, lo que veían es que conseguían espaciar incluso más de 3 meses, que digo, lo que conseguían era espaciar más las flebotomías de los pacientes, tenían que ir menos veces a donar sangre. Por tanto, cuidado a la gente con anemia acabar las comidas con un té o con un café, porque el hierro de esa comida va a ser muy difícil que lo llegues a absorber. Que es lo típico, ¿no? De me voy a cuidar más, reduzco la carne, me tomo un té, cambio el café por té, ¿no? Claro, eso es un rollo y es buena, ¿no? Porque podemos pensar, quien pueda pensar, ¿no? Que eso también sería un tema polémico, ¿no? Oye, comer mejor seguro que es dejar la carne y sé por dónde vas, ¿eh? Porque además lo hemos hablado. Bueno, pues hay gente que puede comer más carne, hay gente que puede comer menos y eso entraría a otro debate con el perfil lipídico y con el riesgo cardiovascular y da como para aquí tener una batalla, ¿no? Realmente, y mi posición es bastante más neutra. Pero vamos a suponer a alguien que dice, oye, voy a comer menos, voy a comer un poco de menos carne, voy a comer un poco más de pescado, por ejemplo. Voy a comer algo más de carne blanca. Por ejemplo, voy a comer algo de proteína vegetal porque creo que me va a ir bien y porque quiero cambiar y, oye, al final, en lugar de comer carne roja 2 días a la semana, en lugar de comer carne roja 5 días a la semana o 7 días a la semana, voy a comer 2 días a la semana y voy a optar por otra proteína el resto de días, ¿no? Oye, meto más vegetales y acabo con un té. La comida, hostia, cuidado, o seas mujer y tengas un sangrado abundante, vas a absorber menos hierro porque ya las fuentes que has escogido, si encima escoges proteína vegetal, el hierro no hemo se absorbe un poco peor. Tiene muchas ventajas la proteína vegetal, pero esta no es una de las ventajas, absorbe el hierro y luego encima pues acabamos con un té y todavía me voy limitando más. El otro contexto para que la gente también lo pueda entender, porque a lo mejor hay algún oyente que está en esa tesitura, ¿no? Es personas que no tengan un origen genético en su hemocromatosis, pero tengan un problema metabólico, ¿no? Tengan un hígado graso, ahora no se le llama hígado graso no alcohólico, sino que sería un hígado graso metabólico, un exceso, un acúmulo de grasa, que no tiene que ser, obviamente, por el consumo de alcohol, aunque sabemos que el alcohol también está detrás del exceso de hierro.
¿no? El alcohol diario sin grandes cantidades, pero también está. Pero sobre todo estos pacientes lo que acabamos viendo es un contexto de resistencia a la insulina, un contexto metabólico de base que le llevan a una grasa intrahepática que hace que no se produzca bien esa hepcidina. La hepcidina se produce en el hígado, ese controlador de, hey, no quiero absorber más hierro. Pues cuando hay una hepatopatía, por leve que sea, se puede afectar la producción de hepcidina que se produce en el parénquima hepático y no tenemos ese stopper del hierro. Y son pacientes que mejoran su exceso de hierro, ¿cómo? Mejorando a nivel metabólico. Empezamos a hacer un cambio de alimentación, empezamos a movernos, restringimos a lo mejor azúcares libres, cambiamos, mejoramos el descanso, mejoramos el sueño, damos algún suplemento para la resistencia a la insulina. Bueno, hacemos una intervención lógica y coherente y esa ferritina empieza a bajar sin haber donado sangre. Empiezan a recuperar el control sobre el hierro a nivel hepático. Un segundo, antes de seguir con el episodio. Marc, ¿sabías que el 88% de gente que nos ve en YouTube no nos sigue? ¿Qué me dices? ¿Y eso qué quiere decir? Pues que van a tener 15 años de mala suerte. Hostia, ¿y qué tienen que hacer para no tenerla? Pues tienen que suscribirse, darle me gusta, porque esto nos ayuda a que podamos seguir teniendo gente de calidad. Hostia, bueno, en Spotify pasa lo mismo, ¿eh? A ver si ¿Qué le pasa van en dando, Spotify? que le vayan dando las 5 estrellitas. Genial. Si nos estáis viendo desde YouTube, comentad, darnos me gusta y suscribiros. Y si estáis en Spotify, darnos las 5 estrellas. Y recordad, si sois un perfil con obesidad o cáncer, Marc está divulgando sobre cáncer en su perfil de Instagram. Aquí os lo dejamos abajo. Y yo estoy divulgando sobre obesidad en mi Instagram. Seguidnos. Seguimos con el podcast. Ya has soltado la bomba, que nos parece súper interesante. El tema metabólico, Sí. tema insulina, glucosa y demás. Tema de conflicto, ¿eh? Sí, sí. Tema de conflicto. Bueno, voy a beber agua. Ve tranquilo. Vale, volvemos a lo de antes. Era para prepararme para la polémica del tema metabólico. El tema de antes. Persona que tiene analítica en casa. Claro. Ahora mismo ha pasado de hoja, ha pasado del hemograma a todo el tema del azúcar. Sí. ¿Vale? Glucosa basal, insulina. Pasa lo mismo que con lo del hierro que decíamos, que solo se mide, por ejemplo, la hemoglobina. O sea, hay cosas que se olvidan. Ahora voy a hacer una fricada porque me la has puesto ahí votando. Si la persona que está viendo la analítica vive en Euskal Herria, vive en Bilbao, vive en Vitoria, la analítica se organiza diferente y el hemograma está al final y la bioquímica está adelante. Qué bueno. Me parece gracioso, tonto, si no estás en... Bueno, porque a lo mejor me está escuchando alguien de allí. En Euskal Herria. ¿Qué coño? Se vuelve loco, que no está. Sí, sí, es curioso, ¿eh? Digo, yo tengo muchos amigos vascos, muchos fisios, compis, gente alumno de curso, y digo, tío, sois particulares hasta para esto. Digo, Ya, tenéis ahí, tenéis que organizar la analítica diferente que el resto qué del bueno. Estado. Y dice, bueno, es que, joder, la hostia, somos así, ¿no? Pues ya está, ¿no? Sí, sí. Pues vale. Dicho esto y la broma aparte, llegamos a la parte metabólica y en la parte metabólica seguramente es de las cosas realmente peor valoradas, que más polémica generan. Y podríamos decir, para ordenarlo muy sencillo, que prácticamente la parte metabólica, todavía muchos sanitarios, por desgracia, se fijan preferentemente en el perfil de colesterol. ¿Vale? Primer sesgo. Solo me fijo en el colesterol. Ok. O en el perfil lipídico. Y encima, luego lo hablaremos, el perfil lipídico la mayoría de veces no está completo, ¿no? Hemos hablado de un ejemplo fuera de micro, además muy interesante, que podemos incluso luego comentarlo, porque me parece curioso y es de los pocos que me he encontrado así, aunque la literatura científica así lo dice, pero no te lo encuentras tanto. Solo miro el colesterol. Vale. Primer sesgo. ¿Qué tendríamos que mirar aparte del colesterol? Sobre todo, además, valorando que el colesterol muchas veces no se mide bien y o se demoniza o no tiene la culpa de nada y por ahí en medio los grises serían mejores, ¿no? Sí. No mirar la glucosa o la gestión de la glucosa y no mirar los marcadores de inflamación, ¿no? Realmente hoy sabemos que para que se dé un problema a nivel arterial, ¿no? Que se dé una placa de ateroma, que se produzca un contexto de este estilo, ¿no? Un mayor riesgo, ¿no? Cerebrovascular o mayor riesgo cardiovascular, tiene que darse para el posicionamiento, tiene que haber. Normalmente hay un perfil lipídico algunas veces alterado y otras veces no, y es lo que muchas veces nos genera confusión, discusión, y aquí es donde cada uno tira para el lado que le apetezca, ya me entendéis, ¿no? El que no le gusta nada que se demonice el colesterol te dirá que también hay infartos en pacientes con colesteroles bajos, y el que le gusta mucho el colesterol se va a agarrar evidentemente a todos los que tienen el LDL alto y decirle que la culpa la tiene el bacon y los huevos, ¿no? Bueno, vuelvo a decir, igual es para otro podcast, pero una situación un poquito más centrada estaría mejor. Pero el problema principal es que para que eso se genere, normalmente hay asociado casi siempre algún contexto de mala gestión de la glucosa y un contexto siempre inflamatorio. Se tiene que dar esto. Y muchas veces, bueno,
supongo que lo entendemos vosotros por descontado, pero las personas que nos estén escuchando, incluso algunos profesionales dirán, pues tío, yo tengo una analítica con una glucosa, con un colesterol total, un LDL, un HDL y unos triglicéridos como mucho, y como marcador inflamatorio tengo una VSG, si es que la tengo, que es la velocidad de sedimentación, que puede ser que ni esté alterada y que hay muchos marcadores. De hecho, para ver en una analítica inflamación, la inflamación ya ha dado la cara. Hace tiempo, ¿no? Claro, en sobremanera realmente. Tú para que veas una PCR alta, realmente es que tu estado inflamatorio ha aumentado mucho. Por eso, yo creo que el primer problema es no valorarlo todo. No valorar esas 3 patas que deberían estar valoradas o esas 3 áreas, por decirlo de alguna manera. Y yéndonos un poquito más, adentrándonos al tema del perfil de la glucosa, Sí. que es importante mirar ahí. Pues mira, y creo que todavía lo seguimos haciendo de esta manera. Nos centramos en la glucosa midiendo solo la glucosa basal, la glucosa en ayunas, ¿no? Y entonces, si la glucosa basal en ayunas está por debajo de los parámetros que nos dice el laboratorio, vamos a suponer incluso un parámetro mejor, por debajo de 100, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a poner que estamos incluso en 80 o 90, ¿no? miligramos de cilitro por la mañana en ayunas. Pues valoramos que no hay ningún problema, ¿vale? Y puede ser que no lo haya, pero lo que no contemplamos es cuánto me ha costado de esfuerzo a mi organismo mantener esa glucosa estable. Supongo que la mayoría de oyentes han escuchado hablar de una hormona, perdonad, de una llave, ¿no? Que abre las puertas a la glucosa, que se llama insulina. Al final hemos de entender la insulina, quien nos esté escuchando, la insulina es simplemente el que le abre la puerta a la glucosa para que la glucosa entre dentro de las células, bien sea del músculo, bien sea del cerebro, bien sea de la grasa también, porque es un gran depósito de glucosa, pero en forma de grasa, obviamente, para que no moleste, porque como la glucosa en sangre puede generar problemas si no la queremos alta, la guardamos. La insulina le abre la puerta. Es una llave. Pues la que la gente tiene que entender es que tú puedes tener la glucosa perfectamente bien en 80, 85, 90, ¿vale? En ayunas, pero en cambio necesitas mucha insulina para abrir esa puerta. Y ahí es donde se abre, podríamos saber más valores, pero de forma sencilla, porque podríamos valorar otras cosas, pero de forma sencilla deberíamos tener glucosa, insulina, que es cuánto me ha costado a mí meter esa glucosa dentro de las células, y el otro valor es la hemoglobina glicosilada, que sería la hemoglobina que se ha caramelizado, la hemoglobina que por excesivo contacto con la glucosa, se ha elevado ese parámetro, ese valor, y nos está indicando que en los últimos 3 meses tu glucosa se ha podido sostener alta en el tiempo en demasía, por decirlo así, que luego también tiene sesgos, porque la gente con anemia tiene glicadas más altas sin tener problemas con el metabolismo de la glucosa, entonces daría para mucho. Pero serían los 3 parámetros. Los 2 primeros, que es hacia donde también me dirigías la pregunta, Raúl, es si yo tengo una glucosa en 90, ¿será lo mismo tener 15 de insulina que 6 de insulina? ¿Vale? Por ejemplo, si yo tengo una glucosa en 90, la tengo que multiplicar por la cantidad de insulina, que es 15, y luego lo tengo que dividir entre 405, que es una constante para calcular el OMA-IR. Obviamente yo no soy matemático, esto lo he calculado antes y pongo ejemplos en clase, ¿no? Sí. Ese cálculo, si alguien lo hace, te da 3.3. OMA-IR, marcador de resistencia a la insulina, 3.3. La gente tiene que saber que como valor convencional, medicina contempla que por encima de 3 se considera resistencia a la insulina. A nivel de funcionalidad, por encima de 2 también se considera resistencia a la insulina. Pero ya me pongo, para no ponernos muy maniáticos, es que ya estoy fuera del rango. Oye, pero ¿qué valor entonces es el de normalidad de la insulina? Pues mira, entre 1 y 25. Pero Carlos, pero si estoy a 15 y tengo la glucosa, ya te se escapa la risa, ¿no? Si estoy en 15 y tengo la glucosa en 90 y hago el cálculo, ya me sale 3.3. ¿A quién encuentras con 20 que esté bien? A nadie. Todos tienen ya resistencia a la insulina. Ese parámetro es tremendamente amplio. Si hacéis el mismo cálculo, lo hacemos con 90 y, por ejemplo, 6 de insulina, que es un parámetro bastante normal, entre 1 y 7, entre 1 y 5, bueno, normal, aceptable, o bueno, mejor dicho. Normal no tanto. Bueno, quiero decir, un valor de salud. Oye, pues cojo 6, lo multiplico por 90 y lo parto entre 4, y lo divido, disculpadme, entre 405, pues me da un valor de 1.3, recuerdo, lo tengo por aquí, 1.3 o 1. Algo. Oye, el mismo nivel de glucosa con menos insulina quiere decir que te ha costado menos. Siempre pongo el mismo ejemplo también, ¿no? A los pacientes, ¿no? Vamos los 3 a un examen, ¿no? Buenísimo. Y vamos los 3 a un examen y vosotros 2 sacáis un 8,5 y yo saco, no sé, un 8,5 también, ¿no? Y dices, oye, qué bien nos ha ido, ¿no? Oye, ¿cuánto habéis estudiado vosotros? Dice, nosotros el día antes. Carlos, ¿tú cuánto? Dice, yo una semana entera estuve estudiando, tío. Hombre, pues hemos sacado la misma nota, pero tu eficiencia deja bastante que desear comparado con la nuestra. Bueno,
Sí, me ha costado más. Seguramente si a vosotros os empiezan a apretar un poco más, responderéis bien, pero a mí como me aprieten un poco más, si ya con este examen he tenido que estudiar una semana, es lo que le pasa a este paciente. Como se le empiecen a complicar un poquito las cosas, no se pueda mover lo que toca, a lo mejor hay una temporada que a lo mejor tengo una alimentación menos regular, duermo un poquito peor, esa insulina se va a elevar mucho. Está a un paso de empezar a tener más problemas, ¿no? Eso por un lado, y luego ya el perfil lipídico y la inflamación quedaría para aburrir y a lo mejor, sobre todo el perfil lipídico, daría para muchas polémicas. Pero si queréis entramos en alguna de ellas. Así rápido, ¿vale? Lo mismo, el colesterol, que es el tema bomba, yo creo. Claro. ¿Qué consideras tú que es importante en esta parte del perfil? ¿Cómo se está valorando el colesterol? Seguimos valorando el perfil lipídico, ¿vale? De una manera pues excesivamente antigua. Estamos valorando el colesterol total, que es la cantidad de colesterol que tenemos en circulación, y estamos valorando que si el colesterol total es elevado, que tenemos un problema, ¿no? Que estamos en un riesgo. Hoy en día el principal problema es que a día de hoy, y sobre todo en redes sociales, seguimos en un tira y afloja, ¿no? En dos extremos, que tenemos a la gente en medio, ¿no? Intentando saber quién tiene la razón, y todavía estamos tirando hacia un colesterol elevado. Es un riesgo para la salud cardiovascular, y tenemos por otro lado a gente, pues oye, no, el colesterol da lo mismo y lo que usted tiene que hacer es regular la glucosa, regular la inflamación, y su colesterol esté elevado o no esté elevado, no pasará absolutamente nada. Esto va para matizarlo mucho, pero tenemos un origen en todo esto, que es no valorar el colesterol y el perfil lipídico como toca realmente. ¿Qué tiene delante en el papel la persona que esté escuchándonos? Tiene una analítica con el colesterol total, el colesterol HDL, mal llamado bueno, y el colesterol LDL, mal llamado malo. Es el mismo colesterol, lo único que tiene que saber la gente es que es colesterol que viaja en un coche que se llama HDL. Y estoy mucho de coches hoy, ¿no? Y de circulación. Pero está muy bien, tío. No lo sé, voy a tener que buscar mejor. Muy bien. Sí, total. Pero son poco. Sí, son fáciles, pero son básicas, ¿eh? Las metáforas también lo reconozco, ¿eh? Colesterol ligado a coche HDL. El HDL, ¿no? Las partículas de alta densidad, son menos peligrosas. Podría entender la gente que se salen menos de la carretera, que dan menos problemas, ¿vale? Y el colesterol LDL se le llama malo porque es el colesterol que viaja en unos coches que son un poco más peligrosos, que se llaman LDL. Por eso le hemos dicho que es el colesterol malo y el colesterol bueno. O sea, el primer razonamiento es que si alguien habla todavía de colesterol malo y colesterol bueno, tienes que cambiar de profesional, ¿no? Porque si te lo quiere poner metafóricamente está bien, pero lo que tiene que hacer metafóricamente es explicarte lo que vamos a explicar ahora, ¿no? Al final, lo que tenemos, lo que sabemos hoy en día, y para no generar ninguna polémica, la evidencia actual que dice que lo que realmente se relaciona con enfermedad cardiovascular, aparte de la glucosa y de la inflamación, que ahí estamos todo el mundo de acuerdo, no es la cantidad de colesterol, no es la cantidad de pasajeros que viajan en los coches, sino es la cantidad de coches, ¿no? Y esta es la metáfora que habéis escuchado hablar muchas veces. En la operación salida de Semana Santa de Barcelona o de Madrid, por poner dos ciudades, que no se enfaden los de Bilbao o de Valencia, pero creo que pasará lo mismo, ¿no? O Coruña. Hay más riesgo de accidentes. ¿Es por el número de pasajeros o es por el número de coches? Por el número de coches. Entonces, oiga, cuanto más coches yo tenga, además de esos que son un poquito más inestables, y me meto un poquito en fisiología, muy sencillo, los coches HDL son más estables porque tienen más carga proteica que carga de grasa. Y los LDL son menos inestables porque la carga proteica es menor y la cantidad de grasa es mayor, son más inestables, ¿vale? Por eso se le llama coches malos, pero no porque realmente sean muy malos, ¿ok? Lo que pasa es que son un poco más riesgosos. Si tú no puedes contar la cantidad de coches, no sabes realmente el riesgo cardiovascular asociado. Y lo que es sorprendente es que nos encontramos población que, a pesar de tener un colesterol LDL elevado, tiene los coches bajitos y tienen menos riesgo cardiovascular que los que tienen un LDL un poco más bajo con los coches más altos. Y ya no te digo la analítica que os he enseñado hace un momento, que yo me he encontrado muy pocas en ese sentido, un LDL en 120, que es un colesterol LDL francamente muy correcto en analítica, y en cambio su partículas, que ahora hablaremos de cómo se piden esas partículas, su número de coches estaba pues en 160 o 170, me parece que os he enseñado la analítica, y dices, ¡ostra! ¿Cómo puede ser? Tiene menos pasajeros que coches. Dices, son coches que se pilotan solos. Bueno, sí, se pilotan solos. Pues mire, se pilotan solos, pero son peligrosos. Y aquí también daría para una historia, ¿no? Con coches que se pilotan solos, que no me voy a meter aquí porque lo desconozco y solo lo sé de oídas, ¿no? Pero
En realidad, ¿cómo puedo contar coches? Porque esto es caro. Se dice cortar partículas, ¿no? Partículas de LDL, partículas de HDL. No lo he dicho antes, pero bueno, el colesterol y la grasa viaja en partículas porque no puede viajar por la sangre si no es ligado a una proteína, ¿vale? No es factible, ¿no? Por eso tienen que viajar en una lipoproteína, ¿vale? Que es como se le conocen, ¿no? Oye, como el software de los laboratorios es muy caro decirle que te cuente coches, ¿no? Pues le dices, oye, ¿cada coche tiene un volante? Sí, cada coche tiene un volante. Por tanto, si me dices todos los volantes, o sea, si me dices que hay 10 volantes, ¿quiere decir que hay 10 coches? Sí. Vale, pues mira, cuéntame volantes. ¿Qué cuenta el laboratorio? Cuenta una proteína, una partícula que se llama ApoB, que está en todos los coches LDL. Esa partícula que se llama ApoB se corresponde con el número de coches o un número bastante aproximado de coches. Por tanto, si tú no mides, me estás diciendo, Carlos, que si tú no mides, cuentas la cantidad de coches, la cantidad de ApoB, ¿no sabes realmente el riesgo cardiovascular asociado al perfil lipídico, al colesterol que tiene el paciente? Sí, no lo sabes. Y estamos valorándolo de una manera todavía muy incompleta. ¿Sí? Esto no quiere decir que el colesterol no tenga nada que ver o tenga todo que ver. ¿Sí? Esto tiene muchos matices. Lo que sí que es concluyente es que la cantidad de ApoB sí que está relacionada con el riesgo cardiovascular. Y de ahí que muchas veces se siga demonizando el colesterol. Entonces hay que ver. Podemos tener una ApoB alta que si mi glucosa está bien, mi inflamación está bien y mi ritmo de vida es correcto, puede ser que mi riesgo cardiovascular sea menor que alguien que tiene la ApoB mejor pero tiene la glucosa y la inflamación mal. Sí. ¿Esto va como para decir que el colesterol no tiene la culpa de nada? No. Da como para que decir, oye, hay que individualizar y hay que matizar. Y luego hay otro parámetro asociado al perfil lipídico que recomendamos que cualquier persona se mida una vez en la vida, ¿no? Y no lo he dicho antes, pero no tengo un laboratorio de extracciones sanguíneas. O sea, No patrocinas nada. No patrocino ningún laboratorio, por tanto, no tengo un laboratorio. Pero hay un parámetro que todo el mundo se debería medir una vez en la vida, que es, así como hemos hablado de coches, pensemos en una máquina quitanieves, ¿sí? Otro coche que también tiene esa partícula ApoB, que también es un poquito peligroso, que se llama lipoproteína A, ¿vale? Lipoproteína A minúscula. Esa lipoproteína A tiene su función muy positiva, ¿eh? Va por la carretera, ¿no? Va por las arterias, digamos, ligándose o recogiendo sustancias de desecho, partículas oxidadas, y eso es muy positivo. El problema es que cuando tienes muy elevada, y eso tiene que ver con la genética, por eso digo que una vez en la vida te lo mides, porque así ya sabes el valor que tienes y es posible que si familiares tuyos la tienen elevada, tú también la tengas elevada, ¿vale? Tienes un mayor predisposición, un mayor riesgo. Ojo, tenemos gente con lipoproteínas A elevadas, con carótidas y coronarias limpísimas, medidas por calcio scores coronarios. O sea, no todo el mundo que la tenga elevada, seguro que eso le va a determinar para tener un evento cardiovascular. Pero si la tenemos elevada, vale la pena controlar algunos otros parámetros, controlar un poquito más la inflamación, la gestión de la glucosa o los niveles de ApoB para estar un poquito más en una posición de mayor tranquilidad en cuanto a el riesgo cardiovascular. Obviamente asociado a esto, porque si luego esto lo tienes muy bien y estás estresada y no duermes bien, seguramente eso a lo mejor va a ser más determinante que el resto de factores. Todo suma. Y seguramente estos suman peor, realmente, ¿no? Pero da para un episodio completo, realmente. Vale, Carlos, hasta ahora hemos visto la parte de hemograma y toda la parte inflamatoria, perfil de glucosa, lipídico y demás. Ahora nos gustaría preguntarte sobre tiroides. No sé, Max, si querías preguntar algo en concreto. Sí, yo te quiero preguntar de las tiroides, que también es un poco lo que hablábamos. Ahora decías que había muchos valores que son más costosos y esos no te los sacan en una analítica convencional. Pero también pasa con la tiroides, ¿no? Porque principalmente la mayoría de analíticas que veo es TSH, fuera. Correcto. Vuelve a pasar lo mismo. Y tiroides es un área precisamente que une dos de los aspectos importantes que tenemos con las analíticas actuales y por eso tenemos que desgranarlo mucho más. Cumple el criterio de rango muy amplio con la TSH, por ejemplo, y cumple el criterio de no todos los parámetros se piden para tener una foto global. Hoy en día miramos la TSH, que es la tirotropina o la hormona estimuladora de la tiroides, para que la gente lo entienda. Al final hay una estructura del cerebro que se llama hipófisis y tenemos una glándula que es la glándula tiroidea, que la gente reconoce por la forma de mariposa. Bien, más o menos la gente lo tiene ubicada. Pues esta TSH o esta tirotropina es el mensajero, es el WhatsApp, ¿no? Es el mail que le dice a la tiroides: ¡hey! Que necesitamos producir hormonas tiroideas. Y se valora que si ese mensajero no está muy elevado, es que la tiroides está haciendo caso. Eso es lo que a veces lía a la gente. Me dice: oye, pero
Carlos, tengo un problema tiroideo, pero la TSH está alta. Sí, es como tener un compañero que tiene que currar y le tienes que decir muchas veces que curre. ¿Será que no está currando? Si se lo tienes que decir tantas veces. Pues cuando hay mucha TSH es que el cerebro está diciéndole a la glándula, oye chica, ¿no? O glándula, trabaja un poco más porque estamos viendo que no estás produciendo suficientes hormonas tiroideas. Metáfora muy sencillita, un poco de eras una vez la vida, sois muy jóvenes, pero bueno, era un poco esto, de cómo funciona. La TSH, como bien dices, es lo que normalmente se mide y se dice que si está en los rangos habituales entre 0,5 y 4,5 es que supuestamente la tiroides funciona bien. Primera consideración, ¿todo el mundo que está en 4 o en 5 seguro que está mal? No, no siempre está mal, porque puede ser un momento puntual en el que necesitas más estímulo. Incluso está definido, lo digo porque si Pau Ullé llega a escuchar este podcast me dirá, como no lo digas esto, ya verás. Oye, yo creo que es la persona que más sabe de tiroides a nivel funcional de este país. Hay personas que tienen un poco de resistencia al mensaje de la TSH y necesitan un poquito más de TSH sin ser patológico. ¿Vale? Ahí nos meteríamos en un terreno un poco pantanoso, pero me sirve como para que entendamos que solo con un nivel de TSH no puedes valorar todo esto. ¿Cómo te encuentras tú físicamente? Si no estás cansada, si no tienes síntomas de hipotiroidismo, cuidado porque a lo mejor esa TSH, incluso fuera del rango funcional que a nosotros nos gusta, entre 1 y 2,5, 3, 3,5, quizás no da para alarmarte. Y tienes que mirar qué pasa, como dicen los americanos, aguas abajo, ¿no? ¿Qué pasa después de la tiroides? La producción de las dos hormonas principales, la T4, que se llama T4 porque tiene 4 iodos, y la T3, que se llama T3 porque tiene 3 iodos. La gente tiene que entender que producimos casi todo lo que produce la glándula es T4 y se tiene que transformar en T3, que es la que tiene, actividad realmente. ¿Por qué la tiroides siempre está en todos los saraos? Porque todas las células de nuestro cuerpo tienen receptores para hormonas tiroideas. O sea, podríamos decir que en cierta manera todas nuestras funciones corporales dependen en cierta manera de la hormona tiroidea. Sí, casi todo. Lo que pasa es que el mismo mensaje para Arnau o para Marco o para Carlos lo interpretaremos de manera diferente. Pues en el folículo piloso es crecimiento de cabello, a nivel ovárico es maduración folicular, a nivel del músculo es producción muscular, por ejemplo, o mejora del metabolismo. A nivel pancreático es mejora de la producción o de la sensibilidad a la insulina, ¿no? La hormona tiroidea hace muchas cosas. Por eso cuando falla, normalmente digo mujer porque es más mujer, la afección tiroidea tiene tantas cosas, ¿no? Y pues estoy cansada, pues se me cae el pelo, pues parece que pues yo tengo los mismos hábitos y me cuesta, estoy acumulando más grasa y no estoy haciendo nada diferente y tengo menos ánimo y voy un poquito más estreñida y será la tiroides, ¿no? Muchas veces pensamos en ello. Y como bien decías, Marc, es uno de los áreas donde si tú no mides la hormona T4 y la hormona T3, no sabes realmente cuánta hormona T4 estás produciendo y si la TSH, a pesar de estar bien, imaginemos, ¿no? TSH en 1, pues qué bien está esto, 1,5, 1,8, 2. Oye, la hormona tiroidea, la glándula tiroidea seguro que está funcionando bien. A lo mejor tu T4 está perfecta, la T4 total y libre que se llama. La total es la que viaja ligada a una proteína de transporte y cuando se desliga de la proteína de transporte es cuando realmente puede transformarse en T3. Oye, la T4 que hemos dicho que no es activa, ¿cómo la tienes? La tengo en 1 y pico. Para que la gente lo sepa, la T4 libre tiene que estar por encima de 1. Oye, pues la tengo, como dice Carlos en el podcast o en el curso o donde fuera, ¿no? Oye, pues la tengo muy bien. ¿Y cómo tienes la T3? Pues no es la primera vez que encontramos T3 bajas, porque el paso de T4 a T3 también puede estar condicionado. ¿Qué quiere decir esto? Solo que la TSH, ¿qué sabes? Poco, realmente muy poco. Sabes cómo estás estimulando la glándula tiroidea, pero no sabes cómo es tu producción de T4 y sobre todo no sabes cómo estás transformando la T4 en T3. Obviamente la mayoría de laboratorios, si tienes una TSH en 4, 3,5, 3,8, ya no te hacen la T4, ya no te hacen la T3 por protocolo, porque consideran que como está dentro de rangos, lo más probable es que no tengas ningún problema a nivel tiroideo. Por tanto, te pierdes información y muchas veces lo que puede estar pasando, porque si tienes una TSH en 7, nadie se le va a escapar. El tema son los grises, ¿no? Cuando realmente alguien está en ese 2, 3, 3 y pico, oye, pues tampoco estoy tan mal de rango, estoy dentro de lo convencional, incluso habrá gente que está dentro de lo funcional, como hemos dicho aquí o como hemos dicho en algún otro curso, o quien la haya divulgado, ¿no? Que hay mucha gente divulgando en este sentido. Pero no sabemos cómo está la T4 y cómo está el paso de T4 a T3. Y lo más importante luego es que muchas veces no se miden los cofactores que llamamos, ¿no? Los micronutrientes que necesita la tiroides para funcionar bien.
zinc, el selenio, el hierro, la B12, el ácido fólico, el magnesio, todos estos micronutrientes que también tienen sesgos en cuanto a su valoración, son muy útiles y te pueden servir para saber por qué esta persona no está transformando bien la T4 en T3 o por qué esa hormona, esa glándula tiroidea no está funcionando como toca. Por no decir que muchas veces se miden, para no alargarme mucho, ¿no? Pero como lo hemos hablado antes, la mayoría de desórdenes tiroideos son autoinmunitarios, ¿no? El sistema inmune ataca la glándula por equivocación y le está dando leñazos, ¿no? Por decirlo así, está generando unos policías específicos, unos anticuerpos específicos que atacan a la glándula tiroidea. Son los anticuerpos antiperoxidasa o los anticuerpos antitiroglobulina. Todavía eso le da más profundidad y a veces más complejidad al asunto. ¿Podemos tener funcionalidad tiroidea correcta con anticuerpos positivos? Sí. ¿Podemos tener funcionalidad incorrecta con anticuerpos negativos? Sí. ¿Los anticuerpos no bajan nunca? No. Sí, se pueden bajar, pueden mejorar. Que de hecho es lo que te habla de un buen pronóstico a nivel tiroideo si hay autoinmunidad, es que tú puedas modular la producción de anticuerpos antitiroideos, que eso es lo que va, digamos, a ralentizar la afectación de la glándula y va a hacer que la glándula falle lo más tarde posible o incluso que llegue a fallar o que no llegue a fallar, mejor dicho. Bueno, que es lo que comentábamos también antes con el tema de colesterol. Sí. Y ahora los anticuerpos pueden predisponer a que al final pueda aparecer algún problema más tiroideo, ¿no? De hecho, es el determinante más importante en los estudios, cuando en las revisiones es el nivel de anticuerpos es lo que predice con más seguridad que tú vayas a tener un problema tiroideo a largo plazo o a más largo plazo o a menos largo plazo. Y de hecho, la mejora de los anticuerpos es lo que también predice que puedas incluso bajar la medicación cuando los pacientes toman levotiroxina, que muchas veces no es el objetivo porque es un fármaco tremendamente seguro y cuando hace falta hay que recurrir a él, no pasa nada. Hay que también tener el contexto muy claro y saber cuánta dosis toma la persona de levotiroxina. Si las personas han tomado menos de 100 microgramos de levotiroxina al día o menos incluso de 80, mejor dicho, 75, entre 75 y 80 y menos de 5 años, te puedes plantear que a lo mejor esa función tiroidea esté preservada, pero si han tomado dosis más altas y más tiempo, quizá la función tiroidea ya no está preservada y meterte a intentar hacer que disminuyan la levotiroxina va a ser más intentar una medalla para el terapeuta que realmente algo bueno para la paciente. Lo mejor, como siempre decimos, es que la paciente pueda estar bien tomando la levotiroxina y que, como estabas anticipando, Marc, podamos hacer intervenciones que mejoren el nivel de anticuerpos. Si van mejorando el nivel de anticuerpos, hará que la paciente seguramente se encuentre mejor, su inmunidad esté más controlada y es muy probable que si está tomando fármaco no utilice tanto, si está tomando poco lo pueda disminuir y si no lo está tomando, intentar que no llegue a tomarlo. En vez de un podcast parece una masterclass. Sí, bueno, a la gente nos está escuchando, nosotros porque ya te hemos escuchado muchas veces. Qué tostón, tío. Si me has escuchado muchas veces, qué tostón, tío. No, porque van saliendo cosas nuevas y van saliendo cosas nuevas al final. No sé, Marc, si quieres comentar algo más. Por nosotros está todo listo de esto. Entonces, vamos con la sección de preguntas de gente de pie de calle. Venga. Antes de abrir la caja. Vamos a ver. Te voy soltando preguntitas que tengo. Vamos a por ello. Y para empezar tenemos una que nos dice 3 indicadores más importantes que debería conocer la gente de pie. 3 indicadores más importantes que normalmente se midan. Entiendo Sí. que... Ostras. O algo que no se mide que tú consideres que es importante, que hemos hablado. Sí. O sea, si es lo que no se mide, porque si es lo que se mide voy a volver a redundar, ¿no? O sea, yo creo que alguien, dependiendo del contexto clínico... O sea, aquí la respuesta sería depende del contexto clínico de la persona. Bueno, Si somos... Depende. El depende siempre. Sí, lo que pasa es que si no dirán que soy muy gallego y un poco lo soy, pero... Vale, si dejamos el depende y dejamos el contexto clínico, yo creo que cualquier persona actualmente debería conocer, si tiene analíticas convencionales hechas y todo está bien, ok, ¿no? Pero a pesar de estar bien, oye, conocer cómo es tu nivel de LPA, al menos una vez en la vida, es útil para saber intuir cómo estás a ese nivel. Eso seguro. La gente tiene que conocer sus niveles de vitamina D y creo que se subestiman esos valores y gente de a pie. No, y eso es independiente del contexto. O sea, LPA es independiente del contexto. Yo creo que tienes que saberlo. Vitamina D es independiente del contexto, si me apuras. Y otro parámetro que siempre tengas que conocer, por poner uno metabólico, ¿vale? Aunque parezca que metabólicamente estás sano, es conocer tus niveles de insulina y de glucosa para realmente valorar si
si realmente tienes o no tienes una resistencia a la insulina, especialmente en personas que están empezando a pues bueno, querer cuidarse, querer hacer algún cambio de hábitos, y todavía no saben, y a pesar de tener una composición corporal supuestamente correcta o un IMC correcto, dices, hey, espera, es muy posible. Pero si tuviera que decir indispensable, no hay ninguno, sino que sería en función de la persona que tengamos delante. Pero bueno, hay que soltar algún titular. No, me parece muy interesante lo que comentas. Hay que soltar algún titular. La siguiente que tengo es: ¿hay valores de analíticas que se pueden alterar con el ejercicio físico? Sí, de hecho, la gran mayoría. Por ejemplo, una muy habitual. De hecho, por ejemplo, en las formaciones que yo hago, Carla Pitar, que es mi compañera de equipo, Nutri, ella hace la parte de ejercicio físico, de deporte y alteración analítica. Ella controla muchísimo más que yo, pero os digo una muy fácil y que a todo el mundo se le altera, aunque no sea un deportista de élite, que es una de las transaminases del hígado, la aspartataminotransferasa, la AST, que se altera pues, durante 16 horas después del ejercicio físico y se eleva, y eso no tiene nada que ver con un problema hepático, por ejemplo. Pero también se altera la TSH, puede alterar los niveles de hierro. Sí. Además es muy habitual, y por eso es importante que primero, que si la persona, aunque sea un deportista amateur, pero alguien que hace deporte habitualmente, se lo diga a la profesional, y la profesional tiene que conocer sobre el perfil analítico. Y aquí hago propaganda, evidentemente, en nuestro curso de analíticas. Hay un apartado que encima no doy yo, porque yo creo que no soy experto en ello, y por eso está Carla, de analíticas en deportistas, porque tienen muchos matices realmente. Claro que esto no lo sabe la gente, pero hay muchas cosas que pueden alterar también el valor de analíticas. Sí. Como también gente que ha hecho su curso tema biotina, todo eso, que también podría alterar, que eso daría para... Daría para otro tanto, pero eso es tremendo. O sea, uno de los suplementos que más se utiliza, a la vista está que yo no lo he utilizado, que es el suplemento de biotina para la caída del cabello. Bueno, más aparte, hay un montón de gente tomando suplementos para la caída del cabello que tienen dosis un poco altas de biotina. La biotina es tremendamente segura, tremendamente positiva, no solo para la caída del cabello, pero cualquier suplemento para la caída del cabello, micronutrientes de este estilo, tiene más de 300 microgramos de biotina. Pueden tener 1000 microgramos, 2000 más. Bueno, da igual, no vamos a decir marcas, pero hay muchos. Son beneficiosos, sí, si te hacen falta, no digo que no. Y además porque la biotina hace otras muchas cosas. Lo que pasa es que altera las analíticas de una manera extrema, ¿no? Realmente los laboratorios utilizan compuestos biotinizados muy parecidos a la biotina, y eso altera la interpretación. No quiere decir que te altera a ti, altera la interpretación del laboratorio. Por eso es bueno, si tomamos suplementos con biotina, suspenderlos 15 días antes de hacerte una analítica. Esto saltó la alarma porque en Estados Unidos un paciente ingresó por un dolor precordial, no se le alteraron alguna serie de marcadores, no recuerdo si eran las troponinas o las TKs en analítico, y se actuó un poco más tarde, y hay una alerta desde el Colegio de Médicos aquí para poner en alerta y preguntar a los pacientes: ¿toma algún fármaco, toma algún suplemento? ¿Qué suplementos toma? Y si toma algo para el cabello, especificarlo, porque si tiene biotina no me puedo fiar tanto de la analítica, y no solo por los parámetros cardíacos, parámetros tiroideos, parámetros hormonales, serologías víricas, un montón de cosas se alteraban. La siguiente: si mi analítica sale bien, ¿cómo puede ser que yo siga cansadísima todos los días? Pues porque la analítica no es el diagnóstico realmente, ¿no? Y Es una foto, ¿no? Es una foto, y a lo mejor es muy probable que tu cansancio no tenga nada que ver con algo bioquímico o algo que sea realmente medible como tal. Eso sería algo a tener muy en cuenta, sobre todo contando, ¿no? Voy a hacer igual pongo una metáfora, no sé si os gustará esta, pero sería como decir, o sea, sería de este nivel, yo me la juego y la digo, tengo dolor y mi analítica no dice nada. Bueno, es más nivel que el del cansancio, porque el dolor es todavía menos medible, pero el cansancio, cuidado, que hay mucha gente que no está cansada por nada bioquímico, tío. Y sí, va por otros lados el cansancio, incluso el cansancio físico, y la analítica está totalmente bien. O es posible que ese bien que te han dicho no esté bien del todo, porque realmente esas horquillas sean todavía demasiado amplias. Me he ido a un extremo, sí, ¿no? Sí. Y me he venido un poquito a la de las horquillas, un poquito más funcionales, pero podrían ser las dos cosas. Genial. Siguiente: ¿por qué unas veces me sale la analítica bien y otras mal si yo hago lo mismo? Pues mira, primero lo que deberíamos saber un poco más de táctica es qué es para ti hacer lo mismo y qué es lo que estás haciendo en el día a día, sin culpabilizar a la persona que hace la pregunta, faltaría más. Y la otra cosa es, tenemos un problema con las analíticas realmente, porque varían mucho de un día para el otro. No hay tantos valores, hay valores que varían más y valores que varían menos, pero marcadores como el perfil lipídico varían mucho, marcadores tiroideos pueden variar mucho, valores como por ejemplo ferritina, zinc, selenio, eso va a variar muy poco. Entonces, al final también va a ser mucho competencia del profesional que te lleve para poderlo poner en contexto. Y que sí, una variación grande puede estar, digamos,
justificada o alguna variación que no esté justificada o incluso pueda relacionarse con un error de laboratorio. Y también lo que decimos es una foto del momento. Puede variar tanto del momento, de en qué momento te han hecho la foto, ¿no? O sea, sobre todo a nivel de ejes hormonales, por ejemplo, o incluso la glucosa matutina, si has dormido mal, se va a alterar, la glicada se puede alterar si en el último mes has estado más estresada. Yo me encuentro muchas veces, ¿no? Marcadores inflamatorios alterados y resulta que la analítica se la han hecho el día 2-3 del ciclo y las anteriores que estaban en sangrado menstrual y las anteriores no se las habían hecho en fase lútea. Ojo, que a veces el no he hecho nada sí que hay cosas que están hechas sin tú saberlo, pero han alterado los parámetros analíticos y por eso hay que ponerlo en contexto. Y estoy viendo que hay muchas que ya las vamos a contestar con el podcast, pero una última, porque a veces dos médicos diferentes me pueden decir cosas diferentes de una misma analítica. Sí. Aquí el tema, y que otra vez daría para ver, obviamente, que esos dos médicos, de dónde vienen, cuánto importancia le han dado, ¿no? Pero en muchas ocasiones, o sea, si la formación de base es la misma, dice, ¿cómo puede ser que dos personas formadas en la misma materia me den informaciones tan dispares? Bueno, aquí yo me lo llevo también a un terreno que conocemos bien, ¿no? ¿Cómo puede ser que dos fisios me den informaciones tan dispares, ¿no? Y uno me esté diciendo que frío, el otro me esté diciendo que calor, el otro me esté diciendo que ni el frío ni el calor a lo mejor es determinante y a lo mejor era otra cosa lo que tenía que hacer y uno me pincha y el otro me frota con un dedo, el otro me dice que lo de la frotar del dedo no sirve para nada y oye, todos se formaron igual, ¿no? Oye, ¿quiere decir que los médicos, ninguno de los dos está preparado o uno está más preparado? No, seguramente no. Lo que pasa es que seguramente uno, incluso dependiendo de la especialidad o de qué tipo de paciente ve habitualmente, le da más importancia o menos importancia. Si estás con un médico de medicina interna o como nosotros estábamos en urgencias todo el día viendo pacientes que estaban muy graves, pues para darle importancia a una analítica realmente tiene que estar muy alterada porque tu contexto habitual es de paciente agudo. En cambio, a lo mejor estás con una persona mucho más sensibilizada, por ejemplo, con la salud de la mujer, una ginecóloga, un endocrino, que por ejemplo, como tenemos muchas compañeras que son bastante voces muy autorizadas para visibilizar mucho más las cosas que le pasan a la mujer y no se están diagnosticando, a lo mejor le va a dar mucha más importancia a tu analítica y te la va a interpretar diferente siendo la misma analítica. Depende mucho de ese background y del contexto en el que te muevas profesionalmente. Y de otras muchas cosas que seguramente me dejo. Sí. Muy bien, Carlos. Damos por finalizado lo que es las preguntas. Entonces, para la gente que te ha escuchado, le has caído bien, le has parecido un tío simpático, que lo eres, ¿dónde te pueden encontrar o tu equipo a nivel de formación, todo? Pues, bueno, a nivel de, sobre todo si son profesionales, seguramente será más fácil que a lo mejor se interesen por el proyecto que tenemos en formación, que es Academia Soy Pro, en academiasoypro.com o en Academia Soy Pro en Instagram, y ahí divulgamos en todo lo que tiene que ver con el máster en psiconeuroinmunología clínica y nutrición funcional, y ahí tenemos también un podcast junto a mi socia Nuria Coll, que Muy chulo, por cierto. mucha gente la conoce, y ahí pues nada, si no os habéis cansado demasiado, pues me podéis escuchar un poco más, hacer el plasta con analíticas y con cosas de ese estilo. Y luego en mi centro, en el centro que comparto con mi pareja, con Mar García, que este año hacemos precisamente 15 años. Este año, entre 2025 y 2026 hacemos ya 15 años, madre mía, ya han salido canas, que es el Centro Sana o Sana Centro en redes y también en mi Instagram, en Carlos González Osana. Pues ahí somos un grupo de diferentes terapeutas, nos dedicamos principalmente al movimiento, no solo terapéutico, ¿vale? Pero al movimiento y a la consulta, tanto en psiconeuroinmunología clínica, fisioterapia y bueno, somos un centro de salud que está en San Quirze del Vallès. También atendemos online. Bueno, no sé, es ahí donde nos me pueden si le encontrar. interesa te contactará, con lo cual... Pues por ahí estamos dando la brasa un poquito. Súper, tío. Y donde me dejan venir a dar la brasa. Con lo cual, muchas creemos gracias. Que ya se ha ganado a ti, hombre. Creemos que se ha ganado abrir la caja. Sí, yo creo ya no se mueve mucho, o sea que yo creo que ya estará muerto. Ostras, yo es verdad que también voy a decir, no, es el primer podcast que me hacen abrir una caja. Tampoco voy a tantos podcasts, entonces tampoco soy tan famoso para ir a ningún sitio, pero bueno, nunca me han dado una caja. No sé, no. No, ¿eh? No sé, Soy los pioneros, tío. Sí, a ver. Me da un poco de miedo, ¿eh? Pero, un poco el micro. Sí. ¿Sí? Vale. Tienes la navajita ahí preparada. Si quieres leer lo que te hemos puesto, bueno, siempre ponemos lo mismo, pero no, yo os lo agradezco. Es un agradecimiento. Mucho, de hecho, romper mitos y no corazones. Sí. Invitado número 4, segunda temporada. A ver si podemos. Vamos a hacer esto. Primero esto, parece. No falta nada. Super. Nada, espero no cortarme.
No la liemos ahora. Momento de tensión. Chan, 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 chan. Además te lo hemos puesto ahí como escondido. Ostras. Que tienes que ir buscando. Ahora sí que se mueve un poco, ¿eh? Sí. Hostia. Esto es un lanyard. Esto solo lo tiene la gente que viene al podcast y gente que es muy cercana a nosotros. Al igual que las pegatinas. Eso sí que... Eso es la medalla. La medalla. La medalla, la medalla. Ya me lo coloco. La medalla. A ver. Vale, esto déjalo para el último. De verdad, tío. Chan, 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 chan. Ey. Vale, esto... Mira lo que pone girará. Hostia, Es que nos han tenéis chivado. un patronum, tío. Es que nos han chivado porque tenemos un topo en Osana. Tenéis un topo en Osana y os han dicho que soy fanático del café y de Harry Potter. Correcto. Y dijimos, qué mejor que buscar algo del café y de Harry Potter. Va a ser la taza de Osana para mí de la consulta. Dale las gracias a Luis y a Mar, ¿Habéis que nos han hecho de topos. Expreso, el corazón me ha dicho que te vaya muy bien el podcast, cariño. Me ha dicho. Y luego hay otra caja. Hay una caja más, sí. ¿Estoy haciéndolo bien? Sí. Ya verás, que de hecho crees esto ya está, ¿no? Y luego ya Sí. una botellita de salud del oído también. Botellita. Eh. Voy a dejar por Y ahora sí que es el último, que para nosotros es el más guay. Ya, que la semana que viene puedo volver. Hostia, pues danos un poco de tiempo porque... Puedo hablar de otros temas. De lo que Lo quiero. que quieras, siempre estás invitado. Vale, esto lo hace ¿Quién Irene. lo hace? Lo hace Irene, que es la chica que nos hace todos los logos, los ha hecho ve? ella. Supongo que sí, se verá. Si no, pondremos una foto. Esto lo hace Irene, que es la chica que nos hace todos los logos. De hecho, todo está hecho por ella. Qué bueno. Y eso está no hecho sé si a te mano. acuerdas, el día que quedamos para desayunar, Sí. me acuerdo que Carla, creo que es de Mahalo, Sí. vino y dijo, oye, este donut que no sé qué tal. Y me dijiste, hostia, es que a mí los donuts me gustan. Los dos del Y entonces- Majaro, tío. Y entonces dijimos, le dije a Irene, yo creo que esto sería guay, no sé qué tal. Y te ha hecho a ti con Ya. el... Ya me ha encantado, tío. Es chulo, ¿eh? Me ha molado un montón. Hostia, qué chulo. Es guay, es guay. Y además lo ha hecho así como con negro, como tiza. Es una crack. Irene, dejaremos sus redes también porque lo hace súper bien. Está muy guay. Sí, es súper guay. Y nada, ya está. Ahora sí que se finí la caja. Muchas Muchas gracias, a ti Carlos, por venir. Ha sido un placer enorme. Ya lo que hemos hablado delante de cámara, como Ya. lo que hemos hablado fuera, siempre es un placer. Y ya está. Que con la cosa hemos quedado a las 9:30, son las 12:30, hablando de todo. O sea que se no. Pero me hubiera quedado Ah, tranquilamente. Regalos, pero yo vuelvo a venir. Te invité a Yo Reus a vuelvo a cenar. venir. Yo vuelvo a venir. Muy bien, Muchas señor. gracias. Muchas gracias por la invitación. O sea, por venir y ya está. Tío. Sí.